Eric Francisco. ¿Cómo no? Ludwig, no sé si me haces el favor de presentar. Sí, compártanse la presentación. ¿Cómo no? El problema es que preparado. ¿Cómo va a estar usted dependiendo de que otra persona le esté ahí mandando la presentación en este momento? Todos en este momento deben de tener su presentación lista, porque a cualquiera le puede tocar exponer. ¿La damos a otro grupo entonces? El grupo 15 estará listo para exponer. Sí, ingeniero. Va, puedes poner Sergio o Wilber, cualquiera de los dos. No participaron. A usted, Wilber, va. Yo voy a poner porque el compañero Sergio. Démosle, Wilber. Sí, ingeniero, yo sí participé en la clase. Participó. ¿Qué pregunta respondió usted? Respondí primero la exposición, Wilber. Respondí primero la de la máquina de cuál era la diferencia y también respondí la de qué representaba el producto del radio por la velocidad periférica, que era el momento cinético. Momento cinético, sí. Sergio. Sí. Ah, ok. Sí. El grupo que quedó ahí, que no hallaban la presentación, ¿quiénes eran? El grupo que quedaron pendientes. Fueron el 7 que no va. 11 creo yo. 11. Sí, grupo número 11, ingeniero. Pero fíjense que en dado caso, como decía Sergio, la clase pasada sí participé, perdón. Vale, entonces para el grupo 11, ¿ya le pasaron la presentación? Sí, no sé si ya se me logra ver la pantalla. La veamos el número 15, después va el número 11. Bueno, gracias. Vengan todos, muy buenas noches. Eric Francisco, ¿verdad? Número 11. No, ahorita está el grupo 15. No, claro, después va usted, Eric. Sí. No, vamos a ver, pues. ¿Me logran ver la pantalla? Sí, ya se le ve. No. De manera de introducción. Permítame. Puede comenzar a grabar. Hagamos bien la presentación para que pueda compartir la grabación, para que no lleve muchas observaciones. Bueno, ingeniero. Permítame. Va a ser un resumen muy bien del momento cinético primero, del HU, para llegar al HU. No más de 3 minutos. Bueno, entonces voy a buscar esa diapositiva. O sea, no prepararon una para ese resumen. Bien, es la que le mandamos a ustedes. No, pero después no la mejoraron. Después hice esta yo, solo la de los triángulos de velocidad. Sí, pero le escribí a David que iban a hacer un resumen del HU antes de los triángulos de velocidad. Ah, bueno. O sea, la comunicación debe fluir y debe de comunicarles todo al tiempo. Sí, yo creo que comunicó, pero entonces no. O sea, ya mal. Ajá, yo capté mal porque yo pensé que se refería a la de los triángulos de velocidad, ingeniero. Hagan las cosas como son, hombre. Si bien claro le escribí a David, van a hacer un resumen de HU y luego van a poner énfasis en triángulos de velocidad. Eso estaba claro, no hay donde confundirse. Bueno, ahí no vamos a hacer nada, no vaya a hacer los triángulos de velocidad, entonces, pues, porque lo mismo me está presentando que yo quería una presentación ya mejorada. Hagamos, pues explique los triángulos de velocidad.
Bueno, a manera de introducción, podemos decir que en las turbomáquinas hidráulicas el intercambio de energía mecánica tiene lugar exclusivamente en el rodete. El intercambio de energía se verifica por acción entre las paredes del álave y el fluido. Aquí podemos ver bueno, esta sería la velocidad la trayectoria relativa. Esta otra sería la trayectoria absoluta. Como podemos ver, la velocidad angular que se da en el rodete. Aquí tenemos los vectores, que este sería el vector posición del radio 2 que se da a la salida de los álaves. Este sería el radio 1 que es a la entrada de los álaves. W1 que viene siendo la velocidad relativa, como habíamos quedado en la Vaya, escúchenme, la velocidad absoluta se va a denominar C, porque así está en el libro de turbomáquinas. ¿Okay? Entonces esa velocidad absoluta sería nuestra V. V1. ¿Se recuerdan el resumen que sacaron del libro de turbomáquina hidráulica? Sí. ¿Cómo le llama? C1. C1. Desde la presentación pasada están mostrando esto de V. Eso no, porque vamos a trabajar con ese libro. Sí, para que no interfieran las variables. Por eso les dejé ese resumen de ese libro, para que vayan utilizando esas variables. Vaya, entonces a la entrada de los álaves tenemos la velocidad V1, R1 y U1, que U1 viene siendo la velocidad absoluta del rodete en ese punto. Analizando esos tres vectores obtenemos los triángulos de velocidad a la entrada y a la salida del rodete. Tenemos este ángulo beta sub 1, que este ángulo beta sub 1 corresponde con el ángulo de entrada al álave. ¿Y cómo se mide el ángulo beta ahí en el rodete? El ángulo beta, si no me equivoco, es no sería el mismo ángulo de los álaves. ¿Y el ángulo alfa cómo se mide? El ángulo alfa es el ángulo entre la velocidad absoluta. Ahí en el rodete, ¿cómo lo mediría? En ese triángulo a la salida, ¿dónde está alfa ahí representado? A la salida está entre la velocidad 2 y U2 sería aquí, en medio de la flecha verde y la morada. ¿El ángulo beta dónde estaría? Beta 2. Beta 2 sería entre el ángulo W2 y si trazamos el U2 aquí una línea, quiero ver si puedo usar el lápiz. Aquí viene dado beta sub 1. Beta sub 2, perdón. Exacto, esa es la respuesta que quería escuchar cuando le preguntaban cómo se mide beta. Verme ahí, por favor. Bueno. Beta lo vamos a medir justamente como está explicando Wilber. Ustedes, si aquí está malo, sí, está bien. Porque el rodete está, según una flechita acá, el rodete está girando en sentido horario, ¿verdad? Entonces, ustedes se ubican a la salida y dicen, si gira en sentido horario, ¿hacia dónde va la velocidad tangencial del rodete? U2, ¿verdad? Va hacia acá, justamente como está dibujado. Bueno, ustedes no ven el puntero, perdón. U2 así como en el sentido en el que está dibujado, para ese sentido de rotación. Entonces, fíjense en el triángulo, aquí donde ustedes deben ya comenzar a agarrar la moneda de los triángulos. Según la convención que vamos a utilizar, ¿verdad? Por eso es importante ese libro, porque de ahí estamos sacando la convención. Beta 2 se mide desde la velocidad relativa W2 y el vector menos U, ¿ok? Menos U. Recuerden que el vector
el negativo de un vector es el mismo vector en sentido contrario. Entonces, si este U2, el menos U iría así, en esta línea roja que trazó Wilber, ¿no? ¿Okay? Ese es el menos U, menos U2, porque así lo tengo acá, miren. Observen el triángulo de velocidad de la salida, observen, W2, U2, ¿ven? Miren cómo se mide y vean cómo se mide alfa 2. Se mide con los dos vectores cola con cola, ¿ven? En cambio, beta 2 no se mide con los vectores cola con cola, porque el U2 debe ser negativo. Y ahí sale que este es beta 2, ¿okay? Así como lo han colocado acá en el dibujo. Y el alfa 1, pues ese sí, ¿verdad? Ese queda más directo, porque C2, W2. Lástima que aquí ocuparon V. Desde C, se quería deben de ir utilizando la nomenclatura, porque esa es la que con la que vamos a trabajar. Ok, C2 y U2, ese ángulo es alfa 2. Entonces, los triángulos de velocidad siempre van a dibujar de esa manera. Okay, siempre van a dibujar de esa manera. El libro presenta los W los presenta a la izquierda, donde aquí está C1 y C2, ahí presenta los W. Y los C los presenta al otro extremo, y así va alfa y beta también. Y siempre, como para ustedes dirán, pero ¿y aquí por qué U1 y U2 son horizontales? Porque al final, si ustedes se fijan acá, U2 tiene un ángulo respecto a la horizontal. En cada uno de los alas va a tener un ángulo diferente, U2. Pero entonces se dice, voy a tomar uno cualquiera, entonces hacen este triángulo de velocidad. Y estos triángulos de velocidad, la entrada y a la salida, son los mismos para todos los alas, porque estamos trabajando en esa condición de que todas las líneas de corriente ingresan a la misma velocidad en el rodete y salen con las mismas condiciones de velocidad. Por eso estos triángulos de velocidad son válidos para cualquier línea de corriente. En teoría, sigamos. Bien. Y del vector velocidad absoluta se puede descomponer en este otro triángulo que está aquí, que son las velocidades medias. Estuve leyendo de ahí. ¿Y la velocidad media qué explicación tiene en el rodete? Yo estuve buscando y me salió que se podía encontrar para calcular el caudal. Exacto. Ponga el rodete, por favor, otra vez. Vaya. ¿Qué rodetes se habrán hecho más grandes? ¿Dónde está la velocidad media ahí, Wilber? Frase de la componente meridional. No es media, es meridional. Meridional sería entonces. ¿Qué significa meridional? ¿Alguien que te ayude? ¿Qué significa meridional? Porque pasa, iba a decir, Wilber, que pasa por el meridiano. ¿Y cuál es el meridiano? Es la mitad del círculo. O sea, es diametral, ¿verdad? Ajá. Por el diámetro. O sea, que pasa por el centro. Sería aquí. Exacto. Digamos que ahí, si ustedes descompusieran por aquí un vector velocidad, ahí esa sería la velocidad meridional, ¿va? Porque la velocidad absoluta la están descomponiendo en dos, en la meridional y en la tangencial. Como recuerden que ustedes los vectores los pueden descomponer en sus componentes rectangulares a conveniencia, ¿ok? Entonces la velocidad absoluta la están descomponiendo en dos, en la meridional y en la tangencial acá, en la salida. Ahí donde dice la meridional. No, donde dice la meridional. ¿Dónde dice la meridional? Aquí. Hombre. Digamos que ahí va. Pero deben formar 90 grados, ¿va? Porque ahí ya no son rectangulares. Sí. Es perpendicular a la meridional. No componentes rectangulares. Sí. Entonces ahí tenemos las dos, la meridional y la tangencial.
Esto sería la tangencial. Pero C, va, C, eso es C, no es U. Va, entonces, la meridional es la que utilizamos para calcular el caudal. Si conozco la meridional, ¿qué me falta para calcular el caudal? Sería G, bueno, H, el H de la U. El caudal. El área, El área, muy bien, así es, el área. Necesito el área. ¿Qué área? El área de la periférica del rodete. Necesito saber cuál es el ancho del rodete. ¿Okay? Necesito saber cuál es el ancho del rodete y cuál es el radio. Con el radio yo calculo el perímetro. Y con el ancho calculo el área, el área. Porque el área que voy a utilizar, como es la meridional, es el área de la salida del rodete. Igual a la entrada, puedo calcular el caudal a la entrada, ¿cómo? Con la velocidad meridional a la entrada y el área de la sección a la entrada del rodete. Igual, el perímetro por el ancho del rodete. ¿Verdad? Ok, está bien, muy bien. ¿A qué más tiene, Wilber? De aquí ya va la fórmula del momento. Ahora, esta descomposición que te hace ahí, regresa a los triángulos. ¿Sí? Bueno, esa descomposición que te hace ahí, hágala acá en los triángulos de entrada y de salida, donde quedaría CM. C se quedaría que va. CM, la meridional. Si es perpendicular a esta, quedaría por aquí, podemos decir. No, hombre, ¿cómo va a quedar ahí? Ahí no va a quedar. Va a quedar aquí adentro del triángulo, mire. Aquí. Ahí, exacto, ahí. ¿Y vuela ahí? Eso, ahí. Muy bien. Esa es la meridional. Esa es la no, para arriba. Mire el venidor vectorial. Exacto. Esa es la meridional. ¿Ok? Esa es la meridional. ¿Y la tangencial dónde va? ¿Dónde estaría la tangencial? Quiero ver, estaría para la izquierda, quiero ver. No, para la derecha iría para acá. Sí. Es paralelo a... Es paralelo al U2 del ala. A U2, ajá. Entonces iría para acá. Muy bien, pero en donde encima de U2. Encima, En la cola, cabal, encima de la moradita. Exacto, encima de U2. Sí, de hecho, en la proyección, ajá, de hecho, en la segunda figura ya no está. Ese Peter, no, el anterior, esa ahí, pero ¿a partir de dónde? Ey, como que necesitas repasar el álgebra vectorial, veo. No puede, tienen problemas de componer un vector. Va ahí, exacto, va ahí. Vaya, esa flecha que Wilber ha dibujado de la componente tangencial de C2, ¿qué componente es en el teorema del momento cinético? ¿Se recuerdan? ¿Va, Wilber? ¿Se recuerdan qué componente es del teorema del momento cinético? Sería la velocidad, la componente. Ahí no voy a encontrar repuestos. Sería C, U1, sub 1. C, U1. C2, Dos sería, C2. C2U. C2U y C1U. Exacto, muy bien. Así es donde, aquí en los triángulos de velocidad yo saco las componentes que me sirven para evaluar la energía en el rodete. ¿Qué necesito para evaluar la energía en el rodete? Necesito C2U
o CU2 y C1U, ¿verdad? O sea, las dos componentes periféricas de la velocidad absoluta a la entrada y a la salida. Esas componentes las necesito para evaluar la energía intercambiada en el rodete. ¿Y dónde las voy a obtener? Las voy a obtener de los triángulos de velocidad, por eso son importantes. Además, puedo tener las componentes meridionales que me van a servir para evaluar la velocidad, los caudales, ¿verdad? Y otras características para que las vamos a ir aprendiendo a medida que avanzamos en la asignatura. Por ejemplo, ¿verdad? Otra característica que hemos de quizás ya ir aprendiendo es que si beta es menor a 90 grados, beta 1, ¿verdad? O beta 2, si beta 2 es menor a 90 grados, entonces se dice que el rodete es con álabes curvados hacia atrás. Porque miren, cuando el rodete gira, las curvas quedan hacia atrás, ¿verdad? Las curvas quedan hacia atrás, para este arreglo que tengo aquí en este momento. Pero si el rodete girara en el sentido contrario, en el sentido antihorario, entonces, ¿dónde estaríamos midiendo beta? Beta 2, ¿dónde estaría medido? Vuelve. Si el rodete girara en sentido contrario. ¿Dónde estaríamos midiendo beta? Beta 2. Ahí, ¿verdad? Muy bien, ahí quedaría. Exacto. O sea, sería un beta 2 mayor a 90. En esos casos se dice que el álabe el rodete tiene álabes curvados hacia adelante, ¿verdad? Okay. Muy bien. Muy bien, veamos otro grupo. Muy bien, bien hecho, Wilber. Gracias. Wilber, ¿de qué grupo está Wilber? Del 15, ¿verdad? Sí, 15. Ok, muy bien. Bueno, vamos al grupo que estaba pendiente. Grupo 11, ingeniero, permítame. Ya presento. ¿Se puede ver? ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces empezamos con el resumen del momento o de una sola vez a triángulos de velocidad. Veamos, preparó el resumen. El resumen de momento exactamente fue poco, realmente lo que hicimos más nos enfocamos en la velocidad. Veamos el triángulo entonces. Bueno, Vamos al triángulo. Porque aquí está lo que exacto, vamos a explicar. compañero yo. ¿Y por qué ocupan V? Pues, ¿por qué siguen ocupando V ahí? Es que parece ser que es la mejor imagen, la imagen que está mejor explicada en la red, pero aquí ya está definido que C sería la velocidad absoluta del fluido. En este caso, E será igual a V, perdón. Y lo mismo que ya explicaba el compañero. Sabemos nosotros de que C va a ser igual a la velocidad absoluta y W va a ser igual a la velocidad relativa con respecto al fluido. También sabemos de que el U sería la velocidad absoluta pero del rodete, y que por definición vectorial el vector W sería igual a C menos U, el vector C menos el vector U. Así como esta definición. ¿Qué necesito para conocer la magnitud de U2? U sub 2. Conocer las otras dos velocidades de V2 y, bueno, C sub 2 y W sub 2. De los Veamos a alguien que le ayude. La velocidad angular y el radio. Con la velocidad angular. Muy bien, muy bien. La velocidad angular y el radio. Si yo conozco con qué velocidad angular gira la bomba o con qué velocidad angular gira la turbina, sencillamente la velocidad en el eje de la bomba o el eje de la turbina. Si conozco la velocidad angular o la RPM, que un metro son las RPM, cantidad son las RPM, es el dato que se mide. Y conozco el radio exterior, en el caso de ser la bomba, en el caso de la bomba,
el radio exterior del rodete, en el caso de la bomba, le voy a conocer U2 con el radio y la RPM, porque es una velocidad periférica, o sea, velocidad tangencial. Eso depende de la velocidad de rotación en el radio. ¿Okay? Ahora bien, quiero que vaya quedando algo bien claro. La entrada a la línea de corriente, aquí le han puesto que 1 es la entrada, ¿verdad? O sea, el radio 1, el menor, y el radio 2 es la salida, el radio mayor. Ese es el caso para una bomba, ¿verdad? Para una bomba así es. La línea de corriente ingresa en R1 y sale en R2, mayor. En el caso para la turbina, ¿se recuerdan cómo es la turbina? Que después del distribuidor ingresa al rodete, ¿verdad? Y después del rodete va al tubo de aspiración. Perdón, ingeniero. ¿Todavía se ve la presentación? Perdón. Mucho. Sí se ve, man. Sí. Bueno, veamos, entonces, en el caso de las turbinas, recuerden que el distribuidor está rodeando el rodete, ¿verdad? Pero en la parte superior del rodete. ¿Okay? La línea de corriente ingresa por Apaga el micrófono, David. la línea de corriente ingresa siempre, la línea de corriente, ya sea en una turbina o en una bomba, ingresa por R1 siempre. ¿Okay? La diferencia es quién es R1 y quién es R2, dependiendo de la máquina. Para el caso de la turbina, R1 va a ser el radio mayor. En el caso de la turbina, R1 va a ser el radio mayor y R2 va a ser el radio menor. ¿Okay? En el caso de la bomba es lo contrario, R1 es el radio menor y R2 es el radio mayor, justamente como lo tenemos aquí representado. Pero se parte de cualquier modelo, se puede partir, vaya sea del modelo de la bomba o del modelo de la turbina. Muy bien, ¿qué mano tiene Eric Francisco? De ahí la construcción de los triángulos de velocidades se realiza en base a ciertas consideraciones y a partir de esto se obtienen estas relaciones que son de utilidad para determinar la segunda forma de la ecuación de Euler. Las consideraciones que se utilizan para los triángulos, para la construcción de los triángulos de las velocidades son las siguientes. En primer lugar, el vector U se dibujará dividido de izquierda a derecha y los vectores C y W representativos de la velocidad del fluido con un origen común en cualquiera de las dos formas representadas en el literal A que pueden ver en la figura. Este de acá. Dentro de este convenio, para los triángulos de entrada y salida se utilizarán cualquiera de las tres formas, ya sea B, C o D, donde B sería la forma desarrollada, C la forma polar y D la forma condensada. A partir de las relaciones anteriores. Óigame, ponga la diapositiva siguiente. Vaya, díganme qué ventajas tiene la forma condensada respecto a la forma desarrollada. No sé, realmente no sé, ingeniero. ¿Y la forma polar qué ventajas tiene? Considero que dependería de la situación que se está analizando realmente. O sea, le pregunto por qué veo que escribió estas conclusiones, o sea, o solo las copió del libro, así. Provienen del libro, pero realmente no me había puesto a pensar en qué situaciones se utilizaría cada una. Bueno, veamos. La verdad es que yo prefiero que trabajen con los triángulos, ¿cómo se llama? Con los triángulos como los presenta en el anterior, presenta en la diapositiva anterior. Ya. Va, sí, va. No, trabajemos siempre con estos triángulos. O sea, los triángulos que presenta Eric Francisco adelante, el condensado, el polar y todo eso, sí ayudan a ver ciertas características,
pero hay que estar bien concentrados cuando están trabajando en esos triángulos. Pero le preguntaba a Francisco, pensé que los había ahí analizado, pero no es necesario. Trabajemos con estos triángulos, ¿okay? Lo que pasa es que aquellos triángulos se utilizan para poder ver cuáles son las velocidades que se mantienen constantes, tanto a la entrada y a la salida. Entonces, así como esos triángulos se pueden ir conjuntando en uno solo. Pero trabajémoslos así por separado y vamos a ver a medida aprendemos cómo usarlos y vamos identificando cuáles son las variables que pueden mantener iguales para cada uno de los dos. Constante. Exacto. Por ejemplo, a veces las velocidades meridionales permanecen constantes, ¿okay? Permanecen constantes, porque se juega con el radio y el ancho del rodete, de tal manera que, aunque el radio es mayor, el perímetro es mayor, pero el ancho puede ser menor, de tal manera que el área transversal siempre sea igual al área de entrada, en el caso de tratar por el mayor. Y lo mismo puede pasar con una turbina. Ponga la diapositiva anterior. Pues, Perdón, ¿esta? entonces, eso es lo que pasa. Miren acá está bien representado lo que dibujaba Wilber, ¿verdad? Compañero que expuso anteriormente. El C1U y el C2U. Entonces, cuando evalúo la energía intercambiada en el rodete, si tengo la información para dibujar los triángulos, entonces de los triángulos saco C1U y C2U. ¿Okay? Y con eso calculo la energía intercambiada en el rodete. Si tengo la energía intercambiada en el rodete y de ahí quiero construir los triángulos, entonces de allá me traigo los valores de C1U o C2U para comenzar a construir los triángulos. Si tengo el caudal de operación de la máquina y tengo las dimensiones de radio, entonces puedo sacar las velocidades meridionales, como ya lo vimos en la exposición anterior. Y la velocidad meridional con el área nos va a dar el caudal. ¿Okay? Ahora bien, por eso quería un resumen de la energía intercambiada en el rodete, porque ahí podemos sacar algunas conclusiones respecto a C2U y C1U, si es una bomba o si es una turbina, donde las energías son máximas. Eso de alguna manera lo vimos en la exposición de la clase anterior, pero lo quiero retomar ahora porque ya con esto ustedes ya van teniendo más claridad, ya van a entender algunas cosas que en las clases anteriores pudo haber quedado ahí todavía con muchas dudas. Entonces vamos a continuar con el siguiente grupo. Francisco, a lo mejor vale. No, espera, yo lo voy a guardar aquí mejor. ¿Lo puede hacer más grande la figura de los triángulos? La figura en sí misma no. Vale. No me es posible. Vaya, quítala ya. Bueno. Vaya, vamos a ver el grupo. Vamos a ver el grupo de Karen Vanessa, el grupo 1. Karen Vanessa. No está hoy tampoco. No. Bueno, No. dígame. Yo soy parte del grupo 1, pero nosotros ya habíamos participado en la clase anterior. Expusieron. Sí. No los tengo aquí marcados. Bueno, voy a revisar el video. Damos otro grupo. El grupo de aquí este grupo, el grupo 17. El grupo 17 va a exponer Jesús Ángel, Guardado Jesús Ángel. Vaya, comparte la pantalla. Primero resumen de HU, de la energía intercambiada en rodete, luego los triángulos de velocidad.
¿O vas a presentar vos? No sé si logran ver. Sí se ve. Sí. Bueno, aquí se escuchan cortado mi señal que está súper mala. Ok, nosotros somos el grupo número 17 y vamos a explicar lo que es el intercambio de energía en rodetes. Como vemos en la figura, ¿verdad? El rodete está girando a una velocidad. Permítanme presentar aquí. Está girando a una velocidad angular que generalmente le llamamos omega, ¿verdad? En este caso está girando en este sentido. Esta partícula está definida por una velocidad inicial C1 y una velocidad final C2. Estas velocidades tendrán una componente tangencial, que sería en el caso de la velocidad 1 esta, y en el caso de la velocidad 2 sería esta, tangencial al rodete, ¿verdad? Y una componente, ¿cómo se le llama aquí? No entiendo el nombre. Una velocidad absoluta que sería esta, y una componente relativa, velocidad relativa, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí. Sí, te escucho. Bueno, como les decía, está ubicada a una distancia R1 en la partícula cuando entra a la esta velocidad relativa está en dirección de la entrada, ¿verdad? Y sale también en dirección al ala. Y esta está a una distancia de R2. O sea, tangente. Jesús Ángel, tangente. Ah, correcto, tangente. Tangente. Dice tangente al ala. Pero en la salida. Como les decía, esto es lo mismo que estaba diciendo. Saltémonos esa. Este con respecto a los triángulos de velocidad. Esta. Cerramos los triángulos. Ok. Igual, aquí está un poco más resumido. Como les decía, tenemos la velocidad tangencial, tenemos el nombre, La velocidad absoluta o la relativa. ajá, es la relativa y la absoluta, ¿verdad? Entonces componemos aquí lo que vamos a hacer es una suma de vectores. Entonces sumamos el vector de la velocidad absoluta de rodete, le sumamos el vector de la velocidad relativa y el resultado va a ser la velocidad absoluta de lo que es el fluido. Igual lo hacemos con la partícula ya en la posición de salida del ala. Y de allí vamos a armar los triángulos, como definimos acá también. Entonces son los mismos triángulos. Vaya, acá esta velocidad absoluta se puede componer en la velocidad tangencial o velocidad periférica, creo que se le llama, y esta velocidad meridional, algo así. ¿Qué así era? Bueno, si descontemos la velocidad absoluta del fluido, tendremos una componente llamada velocidad periférica, como les decía, y la velocidad absoluta que tendremos otra llamada componente meridional o velocidad absoluta. Si le sacamos el coseno del ángulo, aquí lo podemos observar en esta figura, en esta ecuación, y le sacamos ese coseno del ángulo, es igual al adyacente, que sería esta, en este caso, y la hipotenusa, ¿verdad? Y esto me va a servir para posteriormente sacar la ley de los cosenos. Acá en la ley de los cosenos lo que hacemos es, en lugar del coseno del ángulo que está ahí ubicado acá, Regresa al triángulo anterior. lo que hacemos Regresa a la sustituir es Regresa a la diapositiva anterior. Va ahí. ¿qué sería? Va. Ahí no, la siguiente. La siguiente. Lento, por eso que...
lo que tiene en la siguiente diapositiva sencillamente es la aplicación de todo lo que ustedes pueden hacer con los triángulos de velocidad, eso ya lo saben. Pueden aplicar leyes del coseno, leyes del seno, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una velocidad meridional, C1, por ejemplo, si ustedes tuvieran C1 meridional y tienen alfa 1, con eso ustedes pueden calcular C1U, ¿ok? Teniendo C1U y C1 meridional, ustedes pueden calcular C1. Si tienen la velocidad del rodete y el radio 1, ustedes pueden calcular la velocidad periférica, ¿verdad? U1. Y así ir calculando cada una de las velocidades que componen el triángulo de velocidad, ¿verdad? Utilizando leyes del coseno, leyes del seno, entidades trigonométricas, triángulos rectángulos, ¿verdad? Eso lo pueden hacer en el triángulo de velocidad de la entrada y el triángulo de velocidad de la salida. Aquí un ejemplo, el coseno de alfa 1 les dice igual a C1U sobre C1, pero ese es un ejemplo. Okay, ustedes también podrían tener B1, beta 1, ¿a qué es igual? Tangente inversa de C1M entre W1U, ¿verdad? W1U. ¿Cuál es W1U? Es la componente de la velocidad relativa W1 en dirección de U, ¿verdad? O pueden tener también que pueden decir también que tangente inversa de beta 1 es igual a adyacente, opuesto, perdón, C1M entre adyacente. El adyacente ustedes podrían decir es igual a 1 menos C1U, ¿verdad? Sacando aquí del triángulo de velocidades. O sea, ahí ustedes pueden trabajar los triángulos de velocidad de diferentes maneras para encontrar las magnitudes de las velocidades que requieran. ¿Okay? Para continuemos, ahora veamos la energía intercambiada en el rodete. Jesús Ángel. Intercambiar en el rodete sería esta diapositiva. La ecuación. Esta sí, en la otra presentación la tengo. Entonces otro grupo. Muchas gracias, Jesús. Lo veamos el grupo 10. Grupo 10 puedes poner Juan Francisco. Ingeniero, el compañero le falleció un familiar. Juan Francisco. Sí, a Juan Francisco. Él me escribió en la tarde. Bueno, sí. Entonces, vamos a ver. Miguel Antonio, entonces. Vale, perfecto. Presentada, por favor. Tampoco está listo. Buscamos otro grupo entonces. Sí. Ya. No, ya la tenía igual. Solo que habíamos quedado que él iba a presentar. Veamos la ecuación de energía intercambiada, Roberto. Vale. Al principio, David, por favor. La primera diapositiva. Que cada quien debe tener su presentación. Vale, hay cuatro limitaciones. Bueno, hay 4 limitaciones en las que se basa la deducción de esta ecuación. Ajá. Antes de eso es lo mismo. Pasa la siguiente. La ecuación es la que quiero que vean, para que vean cómo se relacionan las componentes periféricas. Puedes pasar la otra, la siguiente, esa. Exacto, muy bien. Explíquenos, David, esa ecuación. Buenas noches. Esta ecuación, ingeniero, nos habla de... No, David, el otro no. ¿Quién está explicando? John, ingeniero. ¿Qué no sé por qué está presentando David la presentación? Explíquenme, pues, Miguel Antonio, ¿verdad? Sí.
Para Miguel Antonio, explíquenos la ecuación. Justamente la ecuación la que necesito que veamos. Esa ecuación es la que describe la energía intercambiada en el rodete. El símbolo infinito representa la energía que se intercambia en los álabes del rodete. Representa que la energía que se intercambia en los álabes del rodete es constante. Por eso se toma un modelo del rodete con una cantidad infinita de álabes. U sub 2 sería la velocidad absoluta del rodete. C sub 2U sería la velocidad absoluta, pero a la salida del rodete. Y el subíndice 1 representa todo lo anterior, pero la entrada. Y siendo G la constante gravitacional. H también se llama altura de Euler o altura hidráulica. Hay una pregunta, Miguel Antonio. ¿Y esa ecuación es para una turbina o para una bomba? Para una turbina. Entonces, ¿en qué cambiaría para una bomba? Creo que sería en U sub 1, C sub 1, menos U sub 2, C sub 2. Sería lo contrario. Exacto. ¿Por qué? Porque la bomba, la bomba suministra potencia, creo que era, y la turbina, no recuerdo por qué era, ingeniero, pero quiero ver. No, la verdad no recuerdo por qué. O sea, estaba bien, pero... O sea, lo está diciendo bien, pero por lo que se ve que no ha comprendido muy bien, pero sí, tiene idea, o sea... Sí, ingeniero, pero sí, no sabría cómo expresarlo. Esta ecuación que usted tiene aquí, que me está diciendo, para que no sea positivo, ¿por qué va a ser positivo ese valor? Cuando la energía de salida sea mayor que la energía de entrada. ¿Eso, en qué máquina se da eso? ¿Salida en las turbinas? No, la bomba. En la bomba. Ya a esta altura eso ya no lo ve, Miguel Antonio. Sí, ingeniero. En la bomba el fluido gana energía. O sea, el fluido sale con mayor energía que con la que entra. Entonces esta diferencia va a ser positiva. Por eso se escribe de esta manera. Si fuera una turbina, entonces ¿cómo cambiaría? Primero iría 1C1, 1C1U, menos U2C2U. Porque en la turbina la energía mayor es con la que entra. ¿Okay? Entra con una mayor energía que con la que sale. Por eso la diferencia cambia en la turbina. Aquí, si ven acá, es la misma diferencia, pero aquí le ponen mayor o igual que 0, menor o igual que 0. La verdad es que siempre uno dice, vaya, si es una bomba, yo voy a escribir U2 C2U menos U1 C1U sobre G, porque si es una bomba eso va a dar positivo. A no ser de que no sea una bomba, que en realidad no sea una bomba, me va a dar negativo diciéndome no es así. La energía con la que sale es menor que con la que entra, entonces es una turbina. Pero porque digamos que hice mal consideré mal el tipo de máquina. Ahora, si es una turbina, entonces yo voy a decir U1 C1U menos U2 C2U sobre G, ¿va? Porque en la turbina el fluido ingresa con mayor energía que con la que sale, y espero que la diferencia sea positiva. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué es importante esta ecuación? Porque así evalúo la energía en el rodete. ¿De dónde voy a sacar C1U y C2U? Vámonos a los triángulos de velocidad otra vez. Más adelante. Para mí, cuando presenten dibujos así, en posiciones, presenten dibujos grandes, para que ustedes puedan ahí explicarlo mejor. Entonces, C1U y C2U, ahí lo tienen representado en los triángulos. Entonces, si estoy otra vez repitiendo lo mismo que en la exposición anterior, estoy interesado en calcular la energía intercambiada en el rodete a partir de los triángulos de velocidad que he construido,
Entonces necesito conocer C1U y C2U, ¿verdad? Y las velocidades periféricas U1 y U2. Vamos a la ecuación del intercambio de energía en Roberto. Y ya con eso ya evalúo. Solo eso necesito, ahí calculo la energía intercambiada en Roberto. O puede suceder lo contrario, que conociendo la energía intercambiada en el rodete, calcule las componentes C1U o C2U y con eso me vaya a construir los triángulos de velocidad. Ahora bien, veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría o qué necesito para que en el caso de una turbina ese H sea mayor, sea el máximo? Vamos a ver, Miguel Antonio. ¿Alguien que le quiera ayudar? Ingeniero, Dígame. no tendría que C sub 2, C sub 1U tendría que ser 0. En el caso de una, Bomba. No, en el caso de una turbina C sub 2U tendría que ser 0. exacto. Vamos bien, mire Liceo Andrés, ¿verdad? Sí, ingeniero. Como esta ecuación que tengo escrita aquí es para una bomba, ¿para qué caso sería H máximo para la bomba? C sub 1U tendría que ser 0 para la bomba. Exacto. Entonces, cuando las bombas, cuando nos dicen que una bomba tiene entrada radial, me están diciendo que la velocidad C no tiene componente periférica, porque es el caso ideal en donde la C1U es 0, ¿verdad? C solamente tiene componente meridional y el H se hace máximo, igual a U2, C2U entre G. Ahora, si el caso fuera una turbina, así como dice Eliseo Andrés, si fuera una turbina, entonces U2, C2U es igual a 0. U2 y U1 nunca van a ser 0. ¿Verdad? ¿Se comprende por qué U2 y U1 nunca van a ser 0? Porque depende del radio y de la velocidad angular. Exacto. El radio nunca va a ser 0. La velocidad podría ser 0. Pero si la velocidad en 2 es 0, la velocidad de rotación es 0 en 2, también lo va a ser en 1. Eso nunca va a ser 0, U1 y U2. Entonces la única que queda por ser 0 es C1U o C2U. ¿Okay? Entonces, en el caso de una bomba, idealmente se esperaría que a la entrada no tenga componente periférica. Y en el caso de una turbina, que sea la salida, que no tenga componente periférica. Ahora veamos los triángulos de velocidad otra vez, Miguel Antonio. Está bien. Entonces, dígame, Miguel Antonio, ¿cómo quedaría si estos fueran los triángulos de una bomba? ¿Cómo quedarían convertidos de acuerdo a lo que vimos? Lo que acabamos de explicar. Atención, Miguel Antonio. Sí, pero la verdad no le comprendí muy bien, ingeniero, Otra persona que le Ingeniero, que haya comprendido. quedarían Si es una bomba, rectángulos. si es una bomba, si estos fueran los triángulos de una bomba, ¿cómo quedaría? Pues quedarían como triángulos rectángulos. El ángulo alfa 1 sería 90. Ese triángulo quedaría como rectángulo, ese es el de la entrada, Sí, exacto. con alfa 1 igual 90. ¿Ok? ¿Y C1 a qué sería igual? A C1M. A C1M. Vamos bien. Otra persona. En el caso de las turbinas, ¿cómo quedarían los triángulos? Los triángulos a la salida, el triángulo a la salida quedaría como un triángulo, como se dice, recto. Ajá, un triángulo rectángulo. ¿Cuál sería el ángulo más 90? C2M Ajá.
con C2U. C2M y C2U, ¿qué pasa ahí? Sería un ángulo de 90. Es que C2M y C2U siempre forman 90 grados. Así, W2, quiero decir. W2 Y C2U. No. C2 sería igual a M. C2 igual a C2M. C2 y U2 serían 90 grados. Wilber, mire, ecuación. ¿Cuándo C2U va a ser 0? Wilber, ¿cuándo C2U va a ser 0? Cuando C2 no tenga componente en la dirección U. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando C2 sea completamente vertical. ¿Ok? ¿Ven eso? Si C2 es vertical, quiere decir que no tiene componente periférica, solamente tiene meridional. Es la misma meridional. Ahí estaría formando 90 grados, como 2. Entonces, en el caso de las bombas, se espera que alfa 1 sea 90 grados, y en el caso de las turbinas, se espera que alfa 2 sea 90 grados, para tener el mejor aprovechamiento de energía en el rodete. No sé si ha quedado claro eso, Miguel Antonio. Sí, ingeniero, sí, se ha quedado claro. Ponga la ecuación de la energía intercambiada en el rodete, por favor. La clave para comprender eso es esa ecuación, miren, sencilla la ecuación, que solo tiene 3 términos, 5 términos. Pero de ahí saco esas conclusiones, ¿verdad? Entonces cuando me dicen turbina con velocidad periférica a la salida igual a 0, me están diciendo que C2U es igual a 0. Si me dicen bomba con entrada radial, me están diciendo que C1U vale 0, o sea, me están diciendo en las condiciones donde HU es máximo. ¿Verdad? Vamos bien, veamos otro grupo. El grupo 4, Osmar Natanael. Ingeniero. Sí, ingeniero, disculpe, fíjese que lo que es mi compañero Natanael está en un corto de sólidos 3, entonces me dijo que le hablara sobre eso. Entonces, no sé si podría yo... Claro. Bueno, Vaya. ya voy a empezar a presentar. Presente ahí, por favor. Se mira la presentación. Sí. Vale. Bueno, ahora, bueno, creo que ya los compañeros ya explicaron un poco sobre lo que es la energía intercambiada en el rodete y un poco sobre el momento cinético. Que esto fue del resumen que se hizo del libro de máquinas, de turbomáquinas hidráulicas, que esta es una imagen que sale en el libro, que más o menos explica lo que es el comportamiento que puede tener lo que es el fluido a la entrada y a la salida de una turbomáquina. Y pues acá menciona algo que estaban explicando los compañeros anteriores, de que para la ecuación de potencia, bien sabemos que la potencia es igual al momento por el omega, que es la velocidad angular, y se rige de unas hipótesis que dice que para que se pueda intercambiar lo que es el flujo másico aquí, que en el libro lo utilizan como G, acá es el m punto o la derivada de la masa con respecto al tiempo. Se determina de esta manera lo que es la potencia en la parte
de superior. Luego explica lo que es una turbomáquina motora, que en este caso le entendí de que la potencia de lo que es una bomba siempre va a ser positiva, o va a ser mayor a cero, al igual el momento, porque lo que es esta turbomáquina le suministra energía al fluido. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Vale, entonces en lo que estaban explicando anteriormente de lo que es la parte del segundo miembro, que sería ya la última deducción de la ecuación de la potencia, de que el U1 C1 sub U menos el U2 por C2 U2 debe ser mayor a 0. Esto es en el caso de las turbomáquinas motoras, que son, bien sabemos que son las máquinas aquellas que le entregan energía a lo que es el fluido. Y en el caso de las máquinas generadoras o turbomáquinas, estas tienen una potencia menor a 0, al igual su momento. Sí, dígame. ¿Cuáles ya eran las máquinas motoras? Que son las que le entregan energía al fluido. No, mal, correcto. Esas son generadoras. No. Bueno, pues ahí me confundí. Hay conceptos que ya no, hay que ir superando eso, jóvenes, porque a medida vamos avanzando en la materia, vamos a ir aprendiendo otras cosas. Aquí lo vamos aprendiendo, hay que irlo repasando, para que no acumulemos muchas dudas. Las motoras son las que toman energía del fluido y nos la convierten en potencia mecánica, en el caso de las turbinas, ¿verdad? En el caso de las generadoras, esta le dan energía al fluido. Bueno, entonces continuando con lo que es ya lo del intercambio de la energía en el rodete, como les mencionaba antes, de que lo que es este intercambio de energía se rige en unas hipótesis o consideraciones que se le da al análisis del intercambio de energía. Primero menciona que la primera hipótesis menciona que es de que el fluido a la entrada debe, o el flujo de masa que entra a la turbomáquina debe ser igual, rigiéndose a lo que es el principio de la termodinámica. Pero en lo que es en las turbomáquinas hidráulicas, no sería el flujo másico, sería el caudal. Aquí se utiliza en las máquinas hidráulicas más que todo el caudal. Y luego de eso se considera lo que son un flujo que la densidad a la entrada debe ser la misma a la salida, o sea, constante. Y considera lo que es el flujo unidimensional que debe entrar a una dirección
y al igual a la salida debe salir a una cierta dirección para que se cumpla lo que es lo del principio de unidimensionalidad. Y la última parte es de que para hablar lo que es el YU o el HU que aparecerá por acá abajo, que es de que se hace análisis para cuando aparece el símbolo infinito, para cuando se considera que la turbomáquina tiene álabes infinitos en lo que es su periferia o en su entorno. Pasemos a los de velocidad. Bueno. Bye. Bueno, entonces esta imagen la estaban explicando los compañeros anteriormente de que Hágalo grande. vale. Hágalo grande. Ahí está. Vaya, podemos ver en la figura A o la del lado izquierdo, que es el triángulo de entrada, que tiene el fluido en la turbomáquina, y el otro de la derecha sería el de la salida. Entonces aquí en el triángulo lo que hace es hace la descomposición de vectores de lo que es la velocidad C1 o la velocidad absoluta a la entrada del fluido, a la entrada de la turbomáquina, que la descompone en lo que es la C sub 1U, que queda como en una componente X, que lo que es que va lineal a la misma coordenada de la velocidad U1, y la C sub 2 sería la descomposición de la velocidad absoluta 2 de lo que es la salida del fluido. Entonces, luego de eso se aplica lo que es la ley del coseno para lo que es la deducción para encontrar lo que es la velocidad relativa, ya sea del triángulo de la entrada o la salida que tiene la turbomáquina. Y se puede observar que tiene el U1 y el U2, pero luego de eso se hace una sustitución, que la velocidad, el producto de la velocidad 1 y C sub 1U la sustituye por un medio de la velocidad 1 al cuadrado y los demás términos que serían las demás velocidades, la velocidad absoluta y la velocidad relativa a la entrada del fluido. Y pues acá está una figura que presentaba un grupo anterior de lo que son los triángulos de velocidad, sus diferentes como distribuciones a las que se puede representar, ya sea en los triángulos de entrada y de salida de las velocidades. Y pues como mencionaba el ingeniero, que la mejor forma de representarlo sería de esta.
aparte de que es como una manera como más fácil de entenderlo, la persona que está analizando el comportamiento del fluido para deducir los triángulos de velocidad. Muy bien, vamos a quedar acá. ¿Qué grupo es usted, Eduardo? Del grupo número 4, Eduardo, ¿qué grupo es? del número 4, ingeniero. Número 4, va, ok, muy bien, número 4, va. Vamos a dejar este caso, bueno, que ya son las 8. Creo que hemos visto este día, ya creería que se ha comprendido ya lo que es el intercambio de energía en el rodete. La verdad que falta, la otra etapa son los problemas, ¿okay? Es aplicar lo que hemos visto en clase en la solución de problemas. Es lo que nos haría falta. Y faltaría ver los otros elementos, porque nos hemos enfocado en estos momentos en el intercambio de energía en el rodete, ¿okay? Pero sabemos que hay pérdidas de energía en los otros componentes. Lo que hemos visto ahora, el cálculo es de cuánta energía el fluido le transmite al rodete en caso de una turbina, o cuánta energía el rodete le transmite al fluido en el caso de una bomba. Pero hay componentes, hay otros componentes de la máquina, la caja espiral, el carro de la turbina, la caja espiral, el distribuidor, el tubo de aspiración, el mismo rodete le provoca pérdidas de energía a la máquina, y eso incide en su eficiencia. Igual que en la bomba, la voluta, el predistribuidor, le transmiten pérdidas a la máquina. Entonces, eso nos faltaría ver para complementar lo que es cómo es el cambio de energía del fluido cuando ingresa a la máquina. ¿Okay? Entonces les voy a hacer un par de ejercicios para que lo resuelvan, y los grupos que no han participado esta vez pues lo van a presentar en la clase de martes. Entonces, ¿cómo estaríamos para la clase de martes, David? ¿Martes, jueves y viernes o solo martes y viernes? Próxima semana. Martes, jueves y viernes. Ah, ok. Si tienen clase el jueves, me avisa, ¿verdad? Vaya. Pero seleccionense primero si van a tener clase para que ustedes ya estén bien organizados si vamos a tener aquí en esta materia el jueves o no. Pero el martes es seguro que tenemos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, nos veríamos el martes, ¿verdad? En el transcurso del día de mañana les voy a subir esos problemas. No, quedan unos 3 o 4 problemas para que trabajen los triángulos de velocidad. Problemas sencillos, solamente para que comiencen a utilizar los triángulos de velocidad, las ecuaciones. Y como les digo otra vez, los grupos que no presentaron en esta ocasión, próximo martes, van a presentar los problemas, ¿verdad? O sea, les va a tocar explicar otra vez los triángulos de velocidad, la energía intercambiada en el rodete, pero nos vamos a limitar solamente a eso. Porque no le podemos adicionar otros componentes para que los miremos en clase, y eso espero verlo el martes. Vamos a tomar la mitad de la clase en ver esos problemas, cómo ustedes aplicaron lo aprendido hoy, y vamos a seguir adicionando más elementos para poder complementar el análisis de las turbomáquinas. Bien, jóvenes, si no hay consulta, algún comentario. Ingeniero, esos problemas pueden ser escaneados. ¿Cómo? Pueden ser problemas escaneados esos, o siempre tendrían que ser en digital. Sí, siempre digital. Yo le voy a subir los problemas. Ingeniero, creo que podría subir el programa de la asignatura al aula. Sí, está. Ya le subí el programa
A mí no me parece. No me parece. ¿Y qué necesita, Benigno? La bibliografía. Bibliografía. ¿Cuál le han dicho para los libros que van a utilizar? Y también las temáticas para ir repasando. Miren, con que repasen los temas que vamos viendo en clase. Y los libros son el libro de turbomáquinas hidráulicas, de Claudio Matáis, mecánica de los fluidos y máquinas hidráulicas, también de Claudio Matáis. Son los 2 libros básicos. Ya tienen los 2, Benigno. Eso sí lo tengo, pero, o sea, quería ver qué temas son los que vamos a tocar de los libros. Este tema de intercambio de energía en red y todo lo que une a la calificación ya lo estudió bien. Pues ya leí lo del ingeniero, pero, o sea, no está claro, pero, o sea, con respecto a las partes así de las turbinas, por ejemplo, las tablas que me enseñó para las alturas, todo eso. Ahora, eso no lo van a llevar en un libro así propiamente. No lo van a llevar en un libro. Esos 2 libros son suficientes para que ustedes comiencen a aprender lo que son las máquinas hidráulicas. ¿Ah? Tengan paciencia, ya les voy a indicar cuáles son los problemas que van a resolver el libro de mecánica de los fluidos y máquinas hidráulicas. Van a resolver todo un capítulo. Ahí ya se van a dar gusto trabajando en el libro. Pero hay que ver más elementos, ¿verdad? Hay que seguir viendo. Hasta ahorita no hemos llegado, solo estamos viendo los rodetes. Falta ver las pérdidas, cómo se relacionan las pérdidas con la energía que había en el rodete, para calcular rendimientos, para calcular potencia. Ya veremos todo eso, entonces les voy a indicar cuáles son los ejercicios que van a resolver. ¿Verdad? Bueno, mire, fíjese que el martes tenemos parcial de transferencia, no sé si podemos hacer la clase un poco antes y salir antes de las 8, porque a las 8 está programado el parcial. A las 8 está programado iniciar el parcial. Sí, así es. Bueno, pues vamos a salir antes. Va. Y porque me imagino que antes de esta clase tienen otra. ¿No? Seguro, David. Sí, seguro. Vaya, pero podríamos empezar si quieren a las 6. Terminamos a las 7:30. Ajá, ese era lo que le quería proponer. ¿Están de acuerdo entonces? Empezar a las 6 el próximo martes. Sí, ingeniero. Ok, pues entonces empecemos a las 6. Mándeme un mensaje, David. Sí. Acordándome que el martes iniciamos la clase a las 6, por favor. Bueno, pues. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Estuvieron muy bien. Bueno, buenas noches.